con Julián Macías Tobar. Ustedes saben, hemos hablado con él y hemos hablado sobre este mismo tema con Julián, fundador de Pandemia Digital, activista contra justamente la desinformación digital, y nos da gusto tenerlo aquí y recibirlo. Muchísimas gracias, Julián, además por aguantarnos hasta estas horas en horario de Madrid. Sí. Nada, gracias por la invitación y nada, siempre es un gusto. Bueno, es importante platicar del tema, Julián, porque has identificado un nuevo error en el programador, tú así lo defines, de los troll centers de Xóchitl Gálvez, que ha provocado que más de 1,300 cuentas publicasen 15,000 tweets con la etiqueta Xóchitl Gálvez Presidenta 2004. ¿2004? ¿Cómo es que puede cometerse este error? A ver, cualquier humano puede cometer un error. Yo vuelvo a la hipótesis que lo que es más difícil es que 1,300 personas tengan el mismo error, ¿no? Hablamos de 15,000 tweets y bueno, digamos que puede tener su parte cómica porque, bueno, te lleva al pasado y bueno, es un error un poco más grave, pero realmente a nivel cualitativo, ¿no? Puede ser más llamativo, pero digamos que desde la última vez que hablamos han pasado 2 semanas. Estas 2 semanas, todo mi tiempo libre lo he dedicado a investigar toda la conversación de ahora y del último año. Ya tengo todos los datos, iré publicándolo y, digamos, esto es la puntita del iceberg. Al final del hilo, bueno, si queréis vemos, porque si hablamos desde el punto de vista cuantitativo, solamente con el hashtag Xóchitl LT Gálvez Presidenta 2024 hay más de 1.100.000 tweets con error. Os puedo asegurar que esto no ha pasado en la historia, por lo menos hispanohablante de las redes sociales. No ha pasado nunca tremendas fallas, ¿no? Y estamos hablando solamente de un hashtag. Si sumamos los 10 hashtags analizados, solamente con errores, equivocando el nombre de la candidata, estamos hablando de más de 2 millones de tweets equivocados. Y bueno, yo creo que es obvio, es claro que todo apunta a que hay errores en la persona o las personas que están al mando de la programación de estos tweets. Hay una hipótesis, siempre usando la navaja de Ockham, yo esto no puedo decir que sea un dato, pero apuntaría a que es más probable que la persona o personas que están programando estos tweets no sean de México por una cuestión fonética que el TL, ustedes lo tienen muy digamos, ensimismado, y a alguien que sea de fuera es como un vocablo muy extraño, que fácilmente se puede equivocar por LT, ¿no? Es decir, en particular de este error que tú identificas, Julián, dices tú, no hay una campaña en el mundo que se haya equivocado de esta manera. Pero no solamente es este hashtag, sino que es un comportamiento errático que lleva semanas gastando millones quizá de euros en hashtags fallidos, y uno se preguntaría de dónde viene tanto dinero. ¿Cuánto dinero calculas que se ha tirado a la basura, Julián? Es que creo que cometemos un error si decimos que se gasta mucho dinero por este troll center. Seguramente sea muchísimo, pero es que aquí hay muchos actores. Si bien, por dar algún dato con este asunto, porque por ahí están diciendo, no, esto lo están alimentando desde la otra parte. No, es que siempre son las mismas cuentas. Yo analizaba las primeras cuentas y otra vez son las mismas cuentas que tenían más retweets en Xóchitl Gálvez. Es decir, por ejemplo, el penúltimo hashtag errado era Xóchitl Gálvez, sin la L, y tenía más de 200.000 tweets. Y la cuenta
la cuenta que más retweets tenía con este hashtag es una cuenta falsa que usa la imagen de un actor que se llama Javier Accha, que tenía 3.000 retweets. Fue el primero que publicó con este error y que fue retuiteado. Entonces, seguramente eso valga mucho dinero, pero yo quiero apuntar dos elementos más que ya he ido publicando. Uno, el tema de las encuestas, falsas. Hay una empresa llamada Massive Caller, que es propietaria de un militante del PAN, que no solamente están replicando el Troll Center diciendo que es muy ajustada las encuestas entre Xochitl y Claudia, no solamente vale dinero eso, sino que nos apunta a una cuestión muy interesante y que habrá que ir desarrollándola todos estos días o esta semana, es que esta misma empresa es contratada en cada una de las elecciones que ha habido en América Latina. El último, en Guatemala, donde le daba primer puesto a Zuri Ríos, que quedó la sexta. Zuri Ríos era la hija de Ríos Montt, el dictador guatemalteco, y no solamente eso, sino que el que terminó ganando con el 60% de los votos no aparecía en las encuestas. Nos podemos ir por ejemplo, a Colombia, donde ocurría lo mismo. En Argentina le daba una victoria clara a Macri. En Brasil le daba una victoria clara a Bolsonaro. Y al final siempre ves que son encuestas favorecidas a políticos que son elegidos por esta red internacional y que están asociados. Y luego hay otra cosa que me parece más grave. Si hablamos de costes de dinero, hace poco se denunció que se gastaron más de 2 millones de pesos en publicidad en Facebook con una serie de vídeos muy bien producidos, que también tiene que tener un coste muy alto. Hablamos de más de 20 vídeos producidos donde se usan imágenes de niños en muchos de ellos y donde se asocia la candidata Claudia Sheinbaum con asesinatos, violaciones y una serie de cuestiones. Y estamos hablando de vídeos que generan odio y que ya se sabe que había más de 30 páginas de Facebook falsas gastándose más de 2 millones de pesos en esto. Y ahí hay un dato en esta denuncia que la apunto para seguir ese hilo, que tiene doble interés. Uno, el que estaba detrás, por el portal de transparencia se puede llegar a el nombre de quien registró una de las páginas web, que es La Batalla que nos une.mx, que es de origen venezolano esta persona y que trabaja para una empresa, Dynamic.co. Y aparte estuvo trabajando para la municipalidad de Benito Juárez entre 2018 y 2023, justamente los años donde estaba Taboada, el candidato del PRIAN en Ciudad de México. Y este dato es muy interesante porque esta empresa, Dynamic.co, ha estado trabajando en la campaña sucia contra Petro, en la campaña sucia en Ecuador, contratado por Guillermo Lasso, y también ha estado trabajando en Guatemala, precisamente donde se contrataban también esta empresa de otro panista, Massive Caller, y precisamente el propietario de esa empresa es otro panista. Entonces, bueno, ahí hay dos hilos interesantes de tirar. Y es más, hay un tercero. Si esta persona venezolana que trabaja para esta empresa, que ha participado en otras campañas sucias, aparte, usando también el hashtag La Batalla que nos une.co en Colombia y luego .mx en Guatemala, sería interesante si realmente Taboada lo contrató con dinero público para hacer campañas sucias. Bueno, eso me imagino que se tendrá que investigar, pero estamos hablando de muchas partidas de dinero diferentes y sobre todo misma empresa trabajando en campañas donde se utilizaban troll center, donde se utilizaban en cuentas falsas, donde se utilizaban vídeos manipulados o que generaban odio con publicidad en Facebook, con páginas falsas. Y bueno, pues aquí queda unos puntos que solamente hay que ir uniendo para hacer el dibujito. Tal cual. Son de las cosas que evidentemente hay que advertirle a usted que nos ve y que nos escucha. No es solamente, en efecto, que se destine mucho dinero. No es solamente eso. Identificar, si es importante, por supuesto, los promotores de esto, porque y parte de lo que nos importa platicar contigo, Julián, es en qué debemos estar pendientes como nosotros como periodistas, pero las personas que no están tan inclusive familiarizadas con las redes sociales.
¿qué representa este tipo de herramientas que son nuevas, por lo menos en el caso de la elección presidencial en México? En 2018 hubo una cierta incidencia, pero no tiene precedente la utilización de X de manera particular para impulsar tendencias que son parte de un esquema también de guerra sucia. ¿Qué debe identificar la persona usuaria de la información sobre estas tendencias, Julián? Bueno, si te hago un apunte. Sí que hay 3 denuncias, digamos, por organizaciones muy importantes de actividad de este tipo en México. De hecho, Peña Nieto en el 2012, creo que esto lo comentamos la otra vez, contrató la empresa CLS Strategies, que fue la misma contratada para dar el golpe de Estado en Bolivia, y poco después del golpe de Bolivia, que yo ya anuncié que estaba detrás esta empresa de Estados Unidos, que había estado involucrada en el golpe de Estado en Honduras y, bueno, en otras campañas, como la de Peña Nieto, hay una entrevista del estratega digital de JJ Rendón, que fue el estratega también de la campaña. Exactamente. Él dijo, y se puede buscar en una entrevista, Andrés Sepúlveda se llamaba, que él manejaba ya 30.000 cuentas falsas en 2012. Imaginaros lo que puede ser ahora, ¿no? Y luego apuntaba una empresa más oscura todavía, israelí, que es el Team George, con digamos, un consorcio de grandes medios de comunicación que apuntaban que habían trabajado en México, precisamente ahora que está Ayotzinapa, digamos, bueno, en plana informativa. Precisamente Tomás Cerón estaba implicado en la desaparición de estas personas y en el espionaje con la herramienta israelí Pegasus para espiar a familiares y a los abogados de los desaparecidos para, bueno, defender, me imagino, digamos, la involucración que él tenía, y luego terminó siendo defendido en Israel. Bueno, esta empresa también creó cuentas falsas para hacer narrativas favorables a Tomás Cerón y contra el presidente AMLO. Es decir, que sí que hay antecedentes, ¿no? Y luego sí que es cierto que, si bien no se puede simplificar diciendo es esta persona, es esta organización, pero sí que hay vasos comunicantes entre todas estas. Ya te decía que, por ejemplo, en Team George, Tal Hanan, que es el israelí que estaba al mando de esta empresa, hablaba que tenía 2 socios. Uno era Martín Rodil, que ha operado con campañas sucias de extorsión. Él trabaja para la DEA. Y la otra es Roger Noriega, que él trabaja en una fundación de Atlas Network llamada AEI, y que también ha trabajado para CLS Strategies, la empresa que también ha operado en México. Y también dice que trabajaron en la campaña de Cambridge Analytica en Argentina en el 2015, la campaña anti-K a favor de Macri. Por lo tanto, Macri muy vinculado también a estas fundaciones que ahora tienen relación con Xochitl, como la Fundación Libertad, ¿no?, de Bon Giovanni. Entonces sí que hay ciertos vasos comunicantes que, bueno, es que podríamos seguir hasta el infinito, ¿no? ¿Quién acompañó a la señora Xochitl el día 1 a la visita de New York Times? Juan Pardinas, el que recibió de Atlas Network $100.000 en el año 2017 y cuyos colaboradores eran Max Kaiser y Carlos Loret de Mola. En fin, podríamos seguir tirando hasta el infinito y esos vasos comunicantes están ahí. Entonces, bueno, yo creo que no hace falta ser Sherlock Holmes para ver que hay actores que se repiten y que tienen una condición internacional y un modus operandi que se van repitiendo o modificando en función de qué es lo que necesita en cada país, ¿no? Pero por decir lo grave, hasta dónde puede llegar el punto de falta de empatía con la vida humana, podría decir, por no decir la democracia, si vemos lo que ha ocurrido en Ecuador, hasta qué punto han llegado estas campañas, podemos ver el grado de psicopatía, ¿no?, que pueden llegar a tener para hacer acciones de shock. Y solamente pongo un ejemplo. Hablando de vídeos con personas encapuchadas, que parece que se van a poner de moda, ante unas elecciones municipales y un referéndum que hizo Guillermo Lasso en el peor momento que él estaba, ¿no?, porque tuvo un gobierno desastroso donde la violencia aumentó, implicado en, digamos, con tramas criminales, ¿no? Hubo un referéndum, digamos, bueno, era una de las cosas que se votaba,
Y el día anterior de esas elecciones, un candidato del correísmo fue asesinado. Estamos hablando del día 4, no recuerdo el mes, pero el día 5 eran las elecciones. El mismo día 5, con el cuerpo caliente de ese candidato que sacó el 80% ya muerto en su población, se distribuyó por este troll center un vídeo con un filtro como si fuera grabado con VHS para poner la fecha del día 3 y para intentar simular que el vídeo fue grabado antes del asesinato y vinculando a esa persona asesinada con el narcotráfico, para vincular al correísmo con el narcotráfico. El día 5, el día de las elecciones, el troll center difundió un vídeo de personas encapuchadas con un filtro que ponía que estaba grabado el día 3 como si fuera grabado en VHS, era un filtro de TikTok, para intentar engañar a la gente que el correísmo, que un poco la campaña que Guillermo Lasso hizo y donde intervinieron las mismas empresas que están trabajando en la campaña sucia en México, esa que Facebook eliminó esas 30 páginas y que vinculan a Claudia Sheinbaum o quieren vincularla con asesinatos, con narcotráfico, con violaciones. Bueno, pues digamos, son capaces de cualquier cosa. Entonces, yo estaría preparado, si este es el arranque de la campaña, yo estaría preparado para cualquier cosa, son capaces de cualquier cosa. Incluyendo el asesinato. O bueno, yo no sé si tanto. Asesinatos. Sí, en este caso sí. A ver, hay un tema muy delicado, no sé si lo llegamos a comentar la otra vez, que llegó a ocurrir en las últimas elecciones presidenciales cuando el correísmo era favorito y asesinaron a un candidato, que era Fernando Villavicencio, que iba el quinto en las encuestas y de manera muy extraña, porque incluso tenía esperándole en una puerta el coche blindado, la policía lo sacó por otra puerta, lo metieron en el coche y ahí lo asesinaron. Luego a las 6 personas que fueron detenidas las asesinaron en la cárcel. Y hubo campañas para culpar al correísmo que precisamente era el favorito, y al único que le perjudicó ese asesinato fue al correísmo, que terminó perdiéndolo. Yo no puedo decir que esto fuera un asesinato para hacerlo, porque es algo gravísimo, pero sí que es verdad que se hicieron campañas que perjudicaron al correísmo de ese asesinato, ¿no? Es decir, no sé, no tengo pruebas para hacerlo, pero sí que es verdad que se hicieron muchísimas campañas en este sentido, y lo que sí es cierto, y os puedo, de hecho lo publiqué, es cómo se hicieron vídeos falsos con personas encapuchadas con ese filtro para el día de las elecciones, con el cuerpo caliente, vincular a, el correísmo, porque ese candidato era correísta, con el narcotráfico, ¿no? De nuevo. Julián, no quiero abusar de tu tiempo. Una última pregunta de mi parte. Hay algunas redes que medianamente podemos monitorear, digamos, Twitter, por ejemplo, pues ahora mismo nos podemos reír de los hashtags fallidos, pero hay otras redes que son un poco más cerradas o más privadas, o cuyos mecanismos son difíciles para rastrear, que es, por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp es el rey de reyes de la falta de transparencia, y también tiene una profunda influencia en los votantes, ¿Qué es lo recomendable ahí? Por ejemplo, ¿qué recomendarías tú a la campaña de la izquierda para que pusiera atención en el caso específico de WhatsApp? Sí, bueno, digamos que, como bien dice, WhatsApp es la caja negra total. Ahí sí que no podemos analizar lo que ocurre, pero seguramente cada una de las personas que nos escucha puede ser un termómetro. Yo lo hablo desde mi punto de vista. Seguramente los temas sean diferentes y más ajustados a la idiosincrasia mexicana. Pero fijaos que aquí en España, yo, por ejemplo, con mi grupo de amigos de la facultad, sí que es cierto que yo he visto cómo ha ido evolucionando, y este tipo de campañas que, digamos que está construida aquí en España, se hacen campañas contra los inmigrantes. Más concretamente también contra el Islam, pero contra todo inmigrante, también latinoamericano, pues vinculando con la delincuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Digo ese punto, podrían ser 6 o 7 temas más, pero yo lo que veo es que se difunden muchas noticias falsas para hacer generar odio a la gente, y
la parte políticamente correcta que uno a lo mejor no hace en público, sí que en esos grupos de WhatsApp se comparten ese tipo de noticias y se genera ese odio sabiendo que muchas de esas noticias son manipuladas, ¿no? Entonces, al final hay una cuestión que no se termina de ver, es como esto es un sistema industrial, es un método científico y se tocan ciertos temas como, pues, precisamente la pederastia, las violaciones, el narcotráfico, los asesinatos, bueno, todos esos temas que como animales que somos, la parte emocional nos tiembla y si realmente no tenemos el filtro racional de comprobar si esto es cierto o es falso, cualquier persona es víctima de enfadarse y de generar un odio hacia las personas o los partidos o las ideologías o los grupos hacia los que van dirigidos este tipo de campañas. Entonces, de manera generalizada, yo lo diría tanto para WhatsApp como para cualquier plataforma digital, y esto es una cuestión transversal, no es de la derecha, no es de la izquierda. Como decía Roger Ailes de Fox News, la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada y que le digan lo que quiere escuchar. Entonces, todos somos vulnerables hacia noticias falsas que generen odio hacia nuestros rivales, hacia las ideas que no nos gustan, hacia los partidos que no nos gustan, en general todos podemos ser víctimas y sí que es cierto que hay una industria de la mentira y el odio implementado por bots y por digitales de fake news que en este momento ni las plataformas digitales, ni los grandes medios de comunicación, ni las instituciones a nivel general le están poniendo el cascabel al gato y prácticamente están hegemonizando las democracias, diría, en casi todo el mundo. Entonces, es algo de reflexión y ya no hablo de nivel ideológico, sino de civismo, de democracia y de salirnos de nuestra burbuja ideológica y de realmente defender la verdad y la democracia, venga de donde venga. Entonces, yo creo que eso es un elemento básico de convivencia donde se deberían de implicar plataformas digitales que no lo están haciendo, medios de comunicación, instituciones y también la sociedad, ¿no? Hacer esa reflexión y buscar conjuntamente cuáles son las soluciones que nos hagan ganar derechos y hagan reducir la impunidad de todos estos ataques a la democracia. Una última cosa quisiera yo preguntarte, Julián, tu opinión sobre los señalamientos que sobre ti han hecho personajes de la derecha para descalificar los hallazgos que tú has hecho en las redes sociales. Te están asociando a lo peor de España con un ánimo de descalificación. Es que es el propagandista de Podemos, es un hombre que está relacionado con Hugo Chávez. Es decir, el discurso de odio desde la derecha hacia ti también se ha volcado. Sí. Sí, bueno, digamos que no es nada nuevo. Digamos, si yo soy especialista en desinformación y en bots, es porque durante un tiempo yo fui el responsable de redes sociales de Podemos. Creo que fue el año 2019 en el cual yo descubrí las cientos de miles de cuentas que, digamos, que operaron y apoyaron el golpe de Estado de Bolivia. Poco tiempo después, claro, yo me quedé impresionado de todo esto. A partir de ahí vi otras campañas y realmente, digamos que mi movilización, mi motivación personal fue especializarme y dedicarme a esto, como así, es decir, digamos que ya hace 3 años, no milito, no pertenezco al espacio político de Podemos, sino que estoy en cuerpo y alma dedicado a investigar todo esto, pero sí que es cierto que gracias al paso por ahí y a la, Podemos fue víctima de todo este tipo de campañas. Ahí se puede analizar todo eso, pero hay una cosa que es cierta desde el año 2019 que empiezo a hacer todas estas investigaciones. A día de hoy, nadie todavía ha demostrado que ninguna de las cosas que yo he publicado hayan sido mentiras. Siempre me salen, bueno, ¿qué vas a decir? Porque tú eres tal, porque tú eres cual. Y fíjate que, por ejemplo, Agustín Antonetti y, bueno, Pina, el analista del PAN, de Pina y todo, y bueno, digamos que han sacado, bueno, lo que han hecho es buscar lo que he publicado. Evidentemente,
hay un montón de fake news contra mí cuando yo hago análisis, porque yo hago análisis de desinformación de todos los ámbitos periodísticos. Claro, enseguida me sacan noticias y fíjate que lo que han compartido, lo que han difundido, y te cuento esta nada más, es que yo trabajo para la dictadura cubana para ayudarles a hacer desaparecer gente. Esto está publicado y de hecho lo han compartido Agustín Antoni. Fíjate cómo es, claro. Y lo resumo, sí, en mis tiempos libres hago desaparecer gente, ¿no? Pero fíjate que concretamente este caso viene de una investigación que tuvo mucho impacto con el análisis del hashtag SOS Cuba, que bueno, fue como una planificación, ¿no?, desde fuera, con bots y todo esto, donde Agustín Antoniti fue la cuenta más retuiteada, un chico de 22 años, que también es la cuenta más retuiteada ahora, que pertenece a la Fundación Libertad y a la Fundación Internacional de la Libertad, que es a las que visitó Xochitl Gálvez, curiosamente, una es española, otra es argentina, y digamos que a raíz de ahí me pidieron un montón de entrevistas, di entrevistas a The Guardian, a AFP, bueno, más de 50 medios internacionales me pidieron entrevistas, muchos de ellos cubanos. Un medio cubano insistió, yo no conozco el panorama mediático cubano, y acepté, pero con una condición, que yo, porque parece que por problemas de internet no me podían entrevistar, entonces me pidieron un vídeo para explicar cómo se había desarrollado el hashtag SOS Cuba. Entonces yo le pedí, bueno, yo voy a mandar un vídeo, pero a condición de que la parte final tenga que, yo quiero hacer un alegato con lo que está ocurriendo en Cuba, y en ese alegato yo dije que más allá de que haya sido una campaña articulada por fuerzas extranjeras, con bots y todo eso, yo personalmente, igual que en todos los países, en Cuba también, estoy a favor del derecho, digamos, de protesta, y que no estaba de acuerdo a que se reprimiera a la gente que protestase. Es decir, que estaba a favor de la libertad de expresión, y también se hablaba de que había cortes de Internet, y también expuse en la cadena, creo que era pública, que tampoco estoy a favor de esos cortes de Internet. ¿Qué es lo que ocurrió? Que muchos opositores, digamos, del gobierno de Cuba, dijeron que yo era un héroe y que era la primera persona que me había saltado la censura de la televisión cubana, y que fue al contrario, ¿no? Y luego realmente, fíjate que el periodista de The Guardian, se llama Ed, me escribió después y dice, bueno, pues mira, tu intervención ha tenido mucho impacto y ha favorecido mucho la convivencia, porque los que estaban cabreados con los mensajes de odios que venían de fuera, dijeron, esto es todo articulado, y la gente que estaba cabreada con los que se manifestaban, dijeron, bueno, pues sí, tienen derecho a expresarse. Es decir, que en ese sentido se terminó, pero a donde voy es que el titular que sacaron algunos medios de derecha es yo creo que ya no trabajaba en Podemos. Decía, el jefe de la guerrilla de Podemos trabaja para la dictadura cubana, ¿no? Entonces, esto lo han recopilado ahora y lo han aumentado un poquito más. Entonces, te pongo como te podría poner un montón de ejemplos. Carajo. Pues siempre un enorme gusto tenerte aquí en Los Periodistas, Julián, y agradecemos que te desveles para estar con la audiencia de Los Periodistas. Así que, pues, dobles gracias por la información. Nada. Y por el desvelo. Gracias a vosotros, porque realmente yo llevo mucho tiempo implicado en investigar todo esto, porque me moviliza, realmente creo que es algo muy grave, y yo agradezco mucho que se hable de esto, porque realmente yo incluso agradezco, ¿no? Cuando se habla de Atlas Network, yo digo, joder, todo esto creo que es importante, ¿no? Y nadie habla de esto, soy el único, de verdad es que nadie ve todo esto. Entonces, yo creo que es importante, y también, bueno, el agradecimiento es para medios importantes como el vuestro, donde creo que la verdad y el rigor, más allá de que se tenga una línea editorial, ¿no?, que es defendible, y yo apuesto por la pluralidad editorial. Eso sí, creo que las líneas editoriales nunca tienen que estar alimentadas con la mentira, y parece que esto es lo que ahora se premia, ¿no?, en los grandes medios de comunicación con grandes presupuestos. Entonces, digamos, yo siempre voy a estar antes del lado de un periodista de derecha que dice la verdad que de un periodista de izquierda que dice mentira. Siempre. Pues sí. Muchísimas gracias, Julián. Hasta pronto. Un abrazo muy grande. Gracias a vosotros. Gracias. Chao.